Bueno, vamos a comenzar con este tema que el Señor ha puesto para compartir con todos ustedes. Tiene como título un milagro en Micaía, un milagro para tu vida, un milagro para tu vida. Y vamos a comenzar leyendo estas afirmaciones que Dios hace en estos versículos, y vamos a poner mucha atención en estos versículos. Jeremías 32, 27 dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Marcos 10, 27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Lucas 1, 37. Porque para Dios no hay nada imposible. A través de estas declaraciones en estos 3 versículos, podemos constatar de que como para Dios nada es imposible, Dios es un Dios que hace milagros. Dios es un Dios que hace milagros. ¿Pero qué es un milagro? Según el diccionario bíblico Western Dictionary, es un evento imposible de explicar por medios naturales y son actos divinos. Jesús, cuando estuvo en la tierra, realizó eventos imposibles de explicar por medios naturales. Jesús, con solo 5 panes y 2 pescados, alimentó a más de 5,000 personas. Jesús sanó a una mujer de un problema de flujo de sangre, la cual padeció 12 años. Jesús convirtió, nada más imagínate, 600 litros de agua en vino. Muchos han de haber dicho: ay, qué rico, ¿verdad? Jesús caminó sobre las aguas como si fuera pavimento. Jesús resucitó personas. En pocas palabras, Juan 21, 25 dice que Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Jesús hizo muchos milagros. Sin embargo, es importante entender que la motivación por la cual Él hizo milagros nunca fue para vanagloriarse. No hizo esos milagros para echarse porras a sí mismo. Incluso Jesús llegó a ordenar a las personas que no dijeran a los demás de los milagros que Él hacía. En Marcos 1, 41, 42 dice que Jesús sana a un leproso, y las escrituras dicen que Jesús le pide rigurosamente, además, así dice la palabra, rigurosamente al leproso, que no le diga a nadie. La intención de los milagros de Jesús no fue incluso para obtener un beneficio personal o para satisfacer la curiosidad ociosa de la gente, o para hacer un show, o para hacer un espectáculo, como muchos lamentablemente lo hacen el día de hoy. Incluso Jesús no quiso que la gente se enfocara en los milagros que Él realizaba, sino en el mensaje de las buenas nuevas del reino y de la salvación que vendría por la muerte que iba a sufrir. No obstante, los milagros tienen un porqué. Y tienen un porqué porque si no los hubiera realizado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Digo, Él lo realizó por algo. Y ese porqué lo podríamos dividir en 3 propósitos. Y vamos a poner atención en este primer propósito, que fue para mostrar su autoridad, su soberanía y su poder. Para mostrar su autoridad, su soberanía y su poder. En cierta ocasión dice la palabra que se encuentra Jesús en Capernaum, en una sinagoga, y un hombre poseído por un espíritu maligno lo encara, diciéndole, Lucas 4, 34 al 36, dice:
¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Cállate! Lo que dice ahí, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. En otra ocasión, Mateo 8, 23 al 27, comenta que Jesús sube con sus discípulos a una barca para ir al otro lado del lago. Jesús ya había hecho una declaración: vamos a ir al otro lado del lago. Y el versículo 24 al 27 dice que de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y ¿qué dice después? Y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Estos pasajes claramente nos muestran la autoridad que Jesús tiene sobre cualquier demonio que pueda estar influenciando a tu vida o tempestad que podemos estar pasando, porque Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. Efesios 1:11 dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace en su creación según su voluntad, entendiendo que su voluntad no se somete a nada ni a nadie, sino todo lo contrario, iglesia. Todas las cosas invisibles e invisibles están sometidas a la soberanía de Dios. ¿No te emociona eso? ¿No te emociona saber que no hay nadie ni nada que pueda resistir el poder de la palabra de nuestro Padre, de tu Padre? Y que si Él nos ha dicho que ha venido a darnos vida y para que la tengamos en abundancia a pesar de las tormentas, no tenemos por qué tener miedo, porque sus decretos son soberanos. ¡Wow! Fue la autoridad de tu Padre que pudo hacer el milagro de partir el mar Rojo en dos y así su pueblo escapar de la persecución de los egipcios. Quiero que hagamos un ejercicio de imaginación y ponte en el lugar de los hebreos. Imagínate que de repente te están persiguiendo a ti, a toda la familia, ¿verdad? A tus hijos, los llevas cargando, ¿verdad? Y de repente llegas al mar y quedas totalmente atrapado a merced del enemigo. Quedas ahí atrapado, no hay salida ni por dónde escapar. Y de repente Moisés recibe la orden de Dios de extender su mano sobre el mar. Y Moisés extiende su mano sobre el mar. La Biblia dice que Jehová volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas, mostrando en este milagro que todo está sujeto a su soberanía. Iglesia, qué bonito es saber que si Dios partió el mar hace miles de años, Él lo hará, o incluso ya lo está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, te tengo esta noticia, tiene un milagro para tu vida. Tiene un milagro para tu vida. El segundo punto del por qué Dios hace milagros es porque
se preocupa. Es porque se preocupa por nosotros. Recordemos que nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos de aquí son padres de familia? Levanten su mano. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te preocupas por tus hijos? Wow. Dejas de comprar cosas por dárselas a tus hijos. Por dárselas a tus hijos. Yo creo que con este saco, ¿verdad? Yo creo que llevo más de, como 12 años. ¿Por qué? Porque se lo quiero dar, todo se lo quiero dar a mis hijos. Entonces, el segundo punto es, Dios se preocupa por nosotros, por eso Él hace milagros. Mateo 23, 4:23 al 24, dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y ¿qué dice? Y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Jesús todo lo sabe. Jesús conoce perfectamente nuestras dolencias. Jesús conoce perfectamente nuestras carencias. ¿Y sabes? Él se preocupa. Pero por eso Él también obra en milagros para sanarnos, para liberarnos y para restaurarnos. Y ojo, quiero que presten atención en este punto porque es muy, muy importante. Si está dentro de su voluntad sanarte, lo va a hacer. Si está dentro de su voluntad sanarte, lo va a hacer. No olvidemos que Él es soberano. Y si decide no hacerlo, tenlo por seguro que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y todo tiene un porqué y un para qué según sus propósitos, incluso la enfermedad. Y es que a veces se nos olvida esta realidad. A mí se me olvida. Quiero ser sinceros, y seguramente a muchos también, que tarde o temprano, ya sea de alguna enfermedad, o ya sea de algún accidente, o ya sea desgastados siendo viejitos, o yo sea, Dios no lo quiera, pero esa es su voluntad, ¿verdad? En un crimen, no sabemos, pero tarde o temprano vamos a morir. ¿No te has puesto a pensar en eso? Que normalmente no pensamos en eso. Pero tarde o temprano vamos a morir, unos antes, otros después, como solo Dios lo sabe. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sin embargo, Jesús hace milagros como el de resucitar a un hombre. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Cómo? Lázaro. Y enseñarnos que en Cristo Jesús ni la muerte debe preocuparnos. Ni la muerte debe de preocuparnos. Miren, Dios se preocupa de la incertidumbre que viene en nosotros cuando alguien muere o porque algún día vamos a morir. Por eso hace milagros como el de Lázaro, porque cuando alguien muere hay como que una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? El corazón se empieza a afligir. Y miren, el corazón de Dios es tan compasivo que se preocupa hasta del más mínimo detalle que tengamos. Hasta del más mínimo detalle que tengas. En Juan 11:35 dice que cuando Lázaro, muy interesante esto, y que no se me distraigan porque es muy sensible esto que voy a compartir. Dicen que cuando Jesús llega 4 días después, ¿verdad? Bueno, Jesús llega y al ver
Y al ver el ambiente de dolor de familiares y de amigos, ¿sabes qué dice la palabra? Que Jesús lloró. Que Jesús lloró. Seguramente, no sé, te podrás preguntar. Bueno, a ver. Si Jesús es Dios y Dios lo sabe todo, ¿cómo es que pudo haber llorado por su amigo? Porque incluso Lázaro era su amigo, ¿sabían eso? Bueno, ¿cómo es que pudo haber llorado por su amigo si él mismo sabía que iba a realizar el milagro de resucitarlo? Querida iglesia, el corazón de nuestro Señor Jesús es tan tierno y compasivo que aún sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, lloraba por el corazón destrozado y afligido de sus amigas Marta y María por haber perdido a su hermano. ¡Wow! ¡Qué ternura de hombre! ¡Qué ternura! ¡Qué inocencia! Porque él no se puso a decir, ay, ¿no saben quién soy yo que lo? No saben que yo lo voy a resucitar. No, él lloró. Iglesia, aún siendo Jesús la resurrección y la vida, a Jesús le duele el sufrimiento humano y la pérdida humana. A él le duele. La resurrección de Lázaro hace que pongamos nuestra esperanza puesta en aquel que es la resurrección y la vida. Juan 11:25. ¿Se acuerdan hace poco del trágico suceso en una iglesia cristiana no muy lejos de aquí? Fue en Sutherland. Donde este hombre mató creo que a 27 personas. ¿Y cuántas? Sutherland, sí, mató a 27 personas y creo que muchos eran niños. Muchos eran niños y jóvenes, la mayoría. Y sucedió algo que tocó mi corazón y me lo tocó profundamente, porque esto lo vi en las noticias, creo que fue en Univisión. Hola, Brenda. En un principio la bandera norteamericana afuera de la iglesia fue colocada a media asta en honor a las víctimas. Pero pocos días después la iglesia decidió no ponerla a media asta, sino todo lo contrario. ¿Sabes qué hicieron? Pusieron la bandera en lo alto, dejando en claro de que ni la maldad ni la muerte los iba a derrotar ni separar del amor de Dios. Wow. Que ni la maldad ni la muerte los iba a derrotar ni separar del amor de Dios. Este grado de fe solamente Dios lo produce en el poder de su palabra, donde confirma el milagro que al que cree todo le es posible, porque al que cree en Cristo Jesús, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Por eso es importante leer la palabra, abrazar la palabra, porque es viva y es eficaz. Primera de Tesalonicenses 4:13-14 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ¿qué? Con los que ya han muerto, para que no se entristezcan, para que no se pongan tristes, para que no se acongojen como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y sabes, iglesia, por eso Dios tiene un milagro para tu vida. Y vaya qué milagro, ¿eh? Ahora, el tercer propósito por la cual entendemos que Jesús hace milagros, y definitivamente es el más importante, es para que creamos. Es para que creamos y afirmemos a Jesús
en nuestro corazón para que creamos y afirmemos en nuestro corazón a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Creamos que Jesús es el Hijo de Dios, quien vino a darnos salvación. Creer. Juan 14:11 dice: créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos, ¿qué dice? Créanme, ¿por qué? Por las obras. Está hablando ahí de los milagros. Al menos créanme por los milagros. Los milagros son un canal para que creamos y de esta manera abracemos el milagro más grande que haya existido y por la cual estamos festejando la Navidad. ¿Cuál es? El nacimiento sobrenatural del Hijo de Dios, concebido por una virgen. Un acontecimiento sobrenatural. Concebido por una virgen, cumpliéndose la profecía de Isaías 7-14, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. A ver, ¿alguien quién me puede decir qué quiere decir Emanuel? Amén, Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Sí está bien? Los teólogos, ¿verdad? Que están, amén. Un amor, iglesia, un amor inmerecido hemos recibido de Dios al mandar a su Hijo en sacrificio para el perdón de nuestros pecados y de esta manera ser salvos. El milagro más grande que se haya manifestado en la historia fue la obra redentora de Dios, comenzando con el nacimiento de su Hijo Jesús y consumada con su sacrificio en una cruz, demostrando que a pesar, ojo con eso, que a pesar de ser pecadores, y no nomás de ser pecadores, de tener una inclinación al pecado, Él decidió amarte, Él decidió amarme, Él decidió amarnos. ¡Wow! ¡Qué tremendo amor! ¡Qué amor! Iglesia, este es un amor sobrenatural. Es un amor sobrenatural e incomprensible. ¿Tú darías a tu hijo por gente que está practicando adulterio? ¿Tú lo darías en sacrificio? ¿Por homicidas? ¿Por gente que abusa sexualmente de los niños? ¿Tú lo darías? Jesús demuestra un amor sobrenatural e incomprensible que rompe todo razonamiento humano. ¿Y sabes qué fue puesto de manifiesto en una cruz para ser salvados? Para ser salvados, Dios anhela, iglesia, Dios anhela que nuestra fe esté centrada. Ojo, que esté centrada en el milagro sanador de la salvación a través de Jesucristo, en lugar de centrarnos en otras sanidades o milagros. Juan 6:29 dice: esta es la obra de Dios. ¿Qué dice? ¿Que qué? No oigo, iglesia, ¿que qué? Que crean. Creer, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. Lo único que Dios nos pide es que creamos que Jesús es su Hijo, que vino a rescatarnos. Pero ojo, y que demos frutos de que le estamos creyendo. ¡Auch! Que demos frutos. O sea, que los frutos den testimonio de que realmente le creemos y que lo hemos recibido en nuestro corazón. Hace un par de años tuve la oportunidad de encontrarme con un matrimonio, amigos míos, y hace tiempo que no los veía y me dio mucho gusto verlos. El esposo estaba pasando por una prueba muy dura, sus riñones le dejaron de funcionar, imagínate, y necesitaba, pero urgentemente necesitaba un trasplante. Y a mí me dolía ver cómo una persona de 120 kilos de fuerza, de repente en solo unos meses esta enfermedad lo consumía hasta llevarlo a pesar aproximadamente 55 kilos, imagínate. Así.
Durante su enfermedad comenzó a buscar a Dios. Eso me dio mucho gusto. Incluso recibió a Cristo. Una de las cosas que comenzaron a suceder durante el proceso de su padecimiento es que él se volvió, más dócil con su esposa. Se volvió cariñoso y detallista con ella. Algo que nunca había sido con ella. Incluso hace cuenta que era otra persona. Cuando era ya casi imposible recibir un donador, Dios le consigue de manera milagrosa alguien compatible y lo sana. Cuando él recibe el riñón, inmediatamente comienza visiblemente a mejorar y de una manera asombrosa. Yo quedé impresionado, dije, ¡wow! Pero así como mejoraba también su personalidad, ¿qué creen? Volvió a ser como la de antes, machista, poco cariñoso y áspero con su esposa. A tal grado que su esposa llegó a comentar que le gustaba más el carácter que él tenía durante su enfermedad que ahora que está sano. Es más, entre líneas me dijo que lo prefería enfermo y dócil que sano y machista. Qué triste. O sea, durante su enfermedad buscaba apasionadamente a Jesús, pero cuando sucedió el milagro dejó de buscar al hacedor de milagros. Y sabes, esta historia no tiene exclusividad porque esta historia se ha repetido muchas veces y en otro tipo de escenarios. Jesús hizo el milagro de rescatarnos para que nuestra fe y nuestro corazón fuera entregado totalmente a Él, y de esta manera nuestras acciones demuestren que le creemos y que lo buscamos no por los milagros que Él pueda darnos, sino porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Porque al final del día los milagros son pasajeros. Aún te haga el milagro, vas a morir un día. Pero su amor y su salvación es eterna. Juan 3:16. ¿Me pudieras acompañar con algo de música, Javier? Juan 3:16 dice, porque tanto amó. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, vida eterna. Ahora vamos a leer Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué? Tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amada iglesia, es bien sencillo. Es una cuestión de creer. Es una cuestión nada más de creer. No se trata de lo que tú puedas hacer. No se trata de tus recursos. Porque al final del día esos talentos y esos recursos te los dio Dios. No son tuyos, todo le pertenece a Dios. Se trata de creer. En una ocasión los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, ¿qué? Que crean en ¿quién? En aquel a quien Él envió. Que crean en aquel a quien Él envió, iglesia. Y aquel a quien Él envió vino a darnos luz, vino a darnos vida eterna. Por eso festejamos la Navidad. Y la palabra Navidad del latín tiene un significado bien importante. La palabra Navidad viene del latín nativitate. Nati, que significa nacimiento. Vita, que significa de la vida. Te, que significa ¿qué? Para ti. Es decir, nacimiento de la vida para ti. Por eso en esta época
se festeja el nacimiento de aquel quien Dios envió para darte, para darme, para darnos vida. Isaías 9:6: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Primera de Juan 5:4-5: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creer en Jesús. Creer en Jesús como nuestro Salvador enlaza el milagro de convertir lo indeseable en deseable, lo miserable en honroso, al que es odioso en bondadoso, al temeroso en valiente, al orgulloso en humilde y al intolerante en misericordioso. Iglesia, al que cree, todo le es posible, porque cuando creemos en aquel que hace lo imposible, lo hace posible. Por eso Dios te hace esta invitación a que le creas, porque todos los días, hasta el fin del mundo, Dios tiene un milagro para tu vida. Amén. ¿Quieres creerle al Señor? ¿O has batallado a veces para creerle? En cierta ocasión un hombre estaba afligido porque su hijo estaba todo endemoniado. Y no sabía cómo hacerle. Sus discípulos no pudieron hacer el milagro, pero él fue con el maestro, con el hacedor de milagros, y él le pregunta: ¿crees que lo puedo hacer? Porque yo lo puedo hacer. Y él tuvo la humildad de decir: Señor, ayuda a mi incredulidad, quiero creer. Qué acto tan grande de humildad. ¿Por qué no nos ponemos de pie y mostramos nuestro corazón, se lo desnudamos al Señor? El Señor está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar. El Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar. Y sabes qué, yo no sé cuántos de los que están aquí quisieran hacer un altar en su corazón para que ahí viva Jesús.